Lo primero que tenemos que hacer para traducir bien una oración en griego es reconocer las formas de sus verbos, ¿no? Y entonces siempre tenemos este estudio de morfología para notar cómo distinguir, digamos, a un subjuntivo. Aquí tenemos el tiempo presente activo. Y en término general, vamos a decir que la característica del subjuntivo, sin importar qué tipo de subjuntivo sea este, es su vocal temática alargada. O sea, si la vocal temática de un verbo está larga, eso muy probablemente es un subjuntivo. Veíamos en la tabla anterior, por ejemplo, que existen presentes subjuntivos, activos y medio pasivos. Bueno, decíamos hay medio pasivos. En la tabla no mostrábamos ni uno ni otro del video anterior. Pero en este caso, ya viendo de manera más detenida al presente activo, nos vamos a dar cuenta que la diferencia entre el indicativo, el cual ya conocemos, luo para primera persona, yo desato, lueis para segunda persona, tú desatas, para tercera persona, luei, él desata o ella, igual nosotros, ustedes y ellos, es que hay una raíz del verbo, en este caso lu, que quiere decir desatar, y hay una terminación propia de las personas. Entonces, en ese momento, por ejemplo, decíamos is significa tú, y significa él, men, nosotros, te, ustedes, y sí, ellos o ellas. Y entre la raíz y esta terminación, que técnicamente en griego se dice desinencia, hay una vocal temática, que es como no es una amalgama, sino es como un ligamento, como el cemento que uno pone entre bloque y bloque, entre ladrillo y ladrillo. Esa es la idea. Entonces hay una vocal temática que une las dos cosas. Esa vocal temática es la vocal epsilon, por ejemplo, aquí segunda persona y tercera del singular, y segunda del plural, y Omicron para primera persona del plural, tercera persona y para primera persona del singular. Hay un par de fenómenos aquí que ya explicamos en su momento. Esta omega sucede porque al no haber desinencia propia para primera persona, la vocal temática que era Omicron se alargó por compensación. Esto es porque el griego es politónico y necesita cierta cantidad. Y la omega es una vocal larga. Entonces, la Omicron sería luo con Omicron, ¿no? Había una hipotética terminación antes, probablemente mi, que es la terminación de primera persona, luo mi, algo por el estilo. Esa mi desaparece con el tiempo y luego queda solo luo, y esa Omicron se alarga a omega para decir algo como luo. Lo mismo pasa en tercera persona, solo que no se alarga a omega, sino se alarga a u. Y ahora vamos a explicar por qué. Ese fenómeno tan raro, ¿no? ¿Por qué se alargó en u y no en omega? O sea, esta upsilon que está acá se puso para alargar la sílaba a fin de que, eh, para decirlo de otra manera, a fin de compensar el tamaño, ¿no? Con nu eufónica. Ahora, cuando pasamos al subjuntivo, nos vamos a dar cuenta que en vez de tener epsilon, vamos a tener eta, y eso es lo que hace precisamente el subjuntivo, eta, y en vez de tener omicron, vamos a tener omega. Entonces, cuando encontremos la vocal temática larga, eso va a ser subjuntivo. Vamos a pasar a explicar. En el caso de la segunda persona es eta en vez de epsilon y obviamente no puede estar la iota a la par de una eta. Por eso es que está aquí suscrita, ¿no? Esta iota suscrita que está acá es la iota propia de la desinencia de segunda persona y lo mismo pasa con la tercera persona. Esta iota suscrita acá de lue va a ser esta misma iota que a la hora de que la epsilon se convierte en eta, la iota pasa a estar suscrita. En vez de Omicron tenemos omega en el subjuntivo. En vez de eta, de epsilon tenemos eta. Y en vez de Omicron tenemos omega. Entonces distinguimos entre la tercera persona indicativa, de plural, ¿no? Indicativa, y la tercera persona de plural subjuntiva. Eh, ¿Cómo se traduce? Bueno, el subjuntivo, la traducción de él es un poquito compleja. Y eso lo vamos a ver en otros videos. Específicamente, a este momento solo quiero que reconozcan el subjuntivo, ¿no?
Luego el subjuntivo se va a traducir dependiendo vamos a decir, de otros factores. Por eso es que no voy a dar una traducción acá, pero si la diera sería como yo desato y yo desate. Un punto final es que vamos a ver que la primera persona, obviamente aquí la vocal temática es omega, porque es larga, es subjuntivo. Pero en indicativo se ha alargado y cuidado, luo puede ser indicativo o puede ser subjuntivo. El contexto nos va a decir cuál de los dos es. Analizando un poquito ese contexto, hay, por ejemplo, una negación. La negación u o ug o uk solo sucede con indicativo. La me, la negación me, que significa no, igual uk significa no, me significa no. Esa u va a ser con subjuntivo o cualquier otro modo que no sea indicativo. Entonces ahí vamos a ver. Si hay, por ejemplo, uluo, entonces es indicativo. Si es meluo, o sea, no desato, sería subjuntivo. Esa podría ser una forma. La otra forma es que el subjuntivo nunca aparece en cláusulas simples, en oraciones simples. Siempre es en oraciones complejas porque es la segunda cláusula, la subordinada. No la segunda en orden, o sea, no es que primero está indicativo, luego subjuntivo, no, el subjuntivo puede aparecer antes. Pero siempre va a ser la cláusula subordinada en una oración compleja. Entonces, el contexto siempre nos va a decir cuándo es indicativo. Y esta es la regla que yo utilizo. Todo verbo es indicativo hasta que logro demostrar lo contrario. O sea, si tengo dudas, traduzco como indicativo y si puedo traducirlo bien como indicativo, eso va a ser un indicativo. Porque hay muchos más indicativos que subjuntivos.